Pastores, bienvenidos a Desafíos. Gracias por aceptar la invitación. Pastor Otilio, siempre es un placer tenerlo con nosotros. Gracias, sierva. Pues aquí estamos con la ayuda de Dios, pues estamos para compartir, ¿verdad?, estos puntos importantes sobre el matrimonio, y gracias por la invitación. Claro que sí. Pastora Margarita, gracias por acompañarnos para hablar de este tema tan importante. Gracias a ustedes por la invitación y pues queremos dar lo mejor de nosotros y aprender también en este tiempo, ¿verdad? Todo lo que sucede y en nuestras vidas y con cada uno de nosotros. Y muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos. Claro. Pastor Samuel, gracias porque siempre tiene un espacio para nosotros. Muchas gracias, Esther, y gracias también por el equipo de trabajo. Creo que qué bendición, ¿verdad?, participar de nuevo a un tema muy de bendición para los matrimonios. Que Dios los guarde y gracias por la invitación. Amén. Pues nuestro tema de hoy es conflictos conyugales y divorcio. Yo creo que en la sociedad actual el divorcio es ya algo tan común que ya lo vemos de manera normal allá en la sociedad, pero en el ámbito cristiano es un tema controversial y creo que por eso es importante que hablemos ahora sí que a la luz de la verdad, de la palabra del Señor, lo que dice Dios al respecto. Y yo me preguntaba hace unos días, cuando analizaba sobre este tema, la verdad, personalmente también tengo muchas dudas, como seguramente muchas de las personas que nos puedan oír o nos puedan ver. Si un matrimonio, por ejemplo, que inicia con mucho amor y que sentimos que en el momento de tomar esa decisión podemos con todo, ¿por qué llega un momento en que ya no hay manera a veces en entender a nuestra pareja y se crean conflictos y de ahí viene todo un proceso tan difícil de que muchos no logran pasar esa prueba y terminan en el divorcio? ¿Por qué es tan difícil, Pastor Otilio, mantener esa unión de una manera sana, así como en algún momento se prometió en el altar? Amén. Sí, hermana Esther, es una gran verdad. Hemos estado mirando que aún en los matrimonios cristianos existen muchos conflictos, ¿verdad?, el cual no debería de existir, sí. Y yo creo que quizás hayan desacuerdos, pero conflictos es casi declararse la guerra. Sí. Pero ¿por qué surge esto? Porque la palabra del Señor nos enseña que el matrimonio Dios lo aprobó, ¿sí? En el libro de Génesis, ¿sí? Capítulo 2, versículo 21, Dios habla y dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré su ayuda idónea. Y más adelante en los siguientes versículos dice la palabra del Señor, en el versículo 1, 27 y 28, creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza lo creó. ¿Qué quiere decir esto? El matrimonio es autorizado por Dios por dos grandes razones: para hacer ayuda del hombre. No es bueno que el hombre esté solo, le haré su ayuda idónea. Y para conservar la creación de Dios, la creación humana, el matrimonio. ¿Por qué surgen los conflictos, pastor? ¿Por qué? Porque desobedecemos la palabra del Señor. Punto número 1, yo siento que el primer conflicto de un matrimonio recién casado, uno de los primeros conflictos es porque dice la palabra del Señor que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, a su mujer, y serán una sola carne. El primer conflicto viene, ¿por qué? Porque el esposo se casa con la esposa y se lleva a la esposa a vivir con su papá. Entonces, ¿qué pasa? Mientras yo llevo a mi esposa a la casa de mis padres nunca van a ver mis errores, porque yo soy su hijo. Siempre van a ver los errores de mi esposa. Y si me voy a la casa de mis suegros, ellos nunca van a ver su error de su hija, van a ver siempre mis errores. Y allí es el primer conflicto ¿verdad? Podríamos decir que otra causa de que se levanten los conflictos en los matrimonios es
porque se casan con yugo desigual. Una joven que es cristiana se enamoró de un joven, pero el joven es integrante de alguna pandilla y lo típico, no, me lo voy a ganar para Cristo. Y no es así. Entonces, allí es cuando se empiezan a formar los conflictos. Y punto número 3, diría yo que los conflictos se forman muchas veces, hermana Esther, por el dominio de poder. Muchas veces la mujer quiere ser la cabeza, cuando la Biblia dice en Efesios 5:23 que Dios puso al hombre como cabeza del hogar. Así que son 3 formas en que se surgen los conflictos, ¿verdad? El pastor quizás también puede tener otros puntos, pero en mi punto de vista son 3 causas. ¿Es por qué? Porque no dejaron a papá y a mamá. Se casaron y fueron. En una ocasión, un joven ya casado, ¿verdad?, le dice a la esposa, ¿sabes qué? Es que mi mamá se mete en mis problemas, y le va y le reclama a la mamá, mamá, por favor, ya no te metas en mi problema. Le dice, hijo, si yo no me meto en tu problema, tú eres el que te metiste aquí en mi matrimonio, porque vives aquí conmigo. Entonces sí debemos de hacer caso a la palabra y tener un hogar. Ese es mi punto de vista con los conflictos que surgen por esas 3 causas. Y son puntos muy importantes, pastor, porque, o sea, qué difícil es para nosotras, ¿verdad? Bueno, a lo mejor para algunas mujeres no es tan complicado ser sumisa, pero para unas cuesta demasiado, sobre todo cuando una mujer, por ejemplo, ya es independiente antes del matrimonio. Pienso que uno se acostumbra a hacer sus propias cosas, a tomar sus propias decisiones, y cuando se une a su pareja, pues es difícil a veces tener que aceptar, o sea, a veces hasta cuando uno lo dice, te quedan mirando así como que estás hablando en serio, o cuando dices, le voy a comentar a mi esposo, voy a pedir permiso, o cosas así. O sea, lo escuchan raro porque normalmente las mujeres ya, o sea, yo no pido permiso, yo aviso que me voy, ¿no? Sí. O toma decisiones sin consultarlo con su pareja. Entonces, es muy cierto eso que dice, pastor, por falta de entendimiento, porque eso lo enseña la Biblia, ¿no? Cómo debemos comportarnos nosotros, o cuál es nuestro rol como esposa, y cuál es el rol también del hombre en un matrimonio. Y como dice el pastor, si cada uno tomara o entendiera lo que a cada uno Dios le dio como responsabilidad, creo que habría menos conflictos, ¿no? Claro que sí, ampliando un poquito acerca de lo que mencionábamos, ¿no? Pues ahí entra la palabra, dice, el que se casa quiere, ¿no? Pero es difícil. Hoy en día los matrimonios son como que cambiando de compañía, de cable más, ¿no? Rompo el contrato y ya mañana contrato otra compañía y así. Así ve el hombre, pero no es así. No es así, amigos, no es así, hermanos. Quiero mencionar algunas de las causas, cuáles que estamos hablando acerca de los conflictos. Cabe mencionar que los conflictos o los problemas de pareja son algo normal. Yo leyendo y dice, es algo normal. O sea, es inevitable, ¿no? Los conflictos en el matrimonio, pero tenemos que aprender a sobrellevar. ¿Cómo? Con la ayuda de Dios. Voy a mencionar algunas de las causas. Una de ellas, la falta de comunicación. Así como mencionaba Esther, ¿verdad? Pues nosotros venimos en casa de papá, nuestra esposa en su casa, pues traen tal vez ellos una manera de cómo acomodar tal vez las cosas en casa, pero a veces nosotros decimos, no me gusta eso. Estamos acostumbrados a lo mejor a tirar del zapato cuando lleguemos, pero la mujer dice, oye, a mí me enseñaron de que hay que acomodar bien las cosas. Entonces, allí, falta de comunicación, los celos, dificultades económicas. Hoy está pegando esto, la falta de recursos. Dice la mujer, oye, pues me casé contigo, es para vivir bien y no hay money. Y dice, voy a salir a trabajar. Y cuando empieza a trabajar dice,
yo estoy ganando más que tú, así que ya no dependo de ti. Y ahí empiezan los problemas allí. La falta de atención. Dice la hermana, otra vez al templo, y me estás dejando mucho tiempo. Ya no me estás prestando atención. También eso, hay un foco por allá que tenemos que atender. El sentimiento, no hay igualdad. ¿Qué quiere decir esto? A veces en casa, ¿no? Dice, oye, trabajé todo el día. Yo me levanto primero, me acuesto a dormir de último, y tú nada más trabajas 8 horas, pero no me estás ayudando más cuando vienen los hijos. No me estás ayudando con los hijos. Ahí empieza. No hay igualdad. Trabaja más uno. Entonces, son ocasiones que también ahí va fisurando el matrimonio. La disminución o la falta de intimidad, hablemos en una manera general, cristianos, no cristianos. Hay problemas que ocasiona la falta de intimidad. Carga emocional intensa, estrés, ansiedad, depresión y falta de control del carácter. ¿Cómo luchamos con nuestro carácter? Cada uno de nosotros, ya quisiéramos nosotros, cuando nos casamos, dice la palabra, ahora ya no son 2, sino 1, pero es difícil. Entonces los conflictos es difícil de evitarlo, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes caracteres. La mujer Dios lo dio de otra manera y el hombre también. Por ejemplo, si me preguntara, por ejemplo, oye, por ejemplo, el café, a mí me gusta un poquito más dulce. Mi esposa dice, me gusta sin azúcar. En la comida, un poquito más salado. Dice, yo sin sal. En la música, cumbia, pero con volumen alto. Y dice mi esposa, no quiero ruido. Entonces, ahí están los conflictos. Entonces, son conflictos que nosotros no podemos ahora sí que evitar, pero ¿cómo sobrellevarlo? Con la ayuda de Dios. Y es precisamente lo que venimos nosotros a compartir para cada amigo que nos escucha y cada amigo también que va a ver a través de las redes, ¿verdad? Porque hay solución en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús. No busque soluciones en otras partes porque no lo vamos a encontrar. Hay psicólogos, acuden muchas veces los matrimonios, ¿verdad? Buscando una solución. Pero la solución solamente lo tiene Cristo Jesús. Así es, pastor. Yo creo que hay muchos puntos, ¿verdad? Y esto nos ayuda porque se amplia el conocimiento para cómo enfrentar los conflictos en el matrimonio. Como dijo el pastor, la palabra clave es la comunicación. Yo, cuando recién casado, desde que yo era novio con mi esposa, gracias a Dios ya tenemos 24 años de casado, pero yo siempre una pregunta que yo le hacía a ella, o 2 preguntas le decía yo, ¿qué es lo que más te gusta de mí? Y ella me decía, y yo le decía, ¿y qué es lo que no te gusta de mí? Y decía, es que me da pena decírtelo. No, dímelo, porque yo quiero agradarte a ti. En aquel tiempo yo me mandaba a hacer mis pantalones con un sastre, ¿verdad? Mi tela de casimir, mis pantalones con pinza y doble costura y como decíamos de antes, ¿no? Bombachos, decían esa palabra, ¿no? Un poco ancho de las piernas y allá en el tobillo bien cerradito así, ¿no? Y yo me paraba de perfil y me quedaba, yo me veía bien. Y un día le dije a mi esposa, ¿qué es lo que no te gusta de mí? Éramos novios. ¿Qué es lo que no te gusta? Y me dijo, lo que no me gusta de ti son tus pantalones. Santo Dios. Dice la copa de Aguacán. Sí. Me dijo, es que pareces un... Y le digo, pero ¿por qué? ¿Por qué no te gusta? Ella fue sincera y me lo dijo. Eso es el diálogo, la confianza, ¿va? Sí, claro. ¿Y por qué no te gusta? Es que pareces un helado, me dijo. Sí. Entonces, yo por amor a ella,
dejé esos pantalones. ¿Verdad que sí, pastora? Cuéntanos algo de la experiencia, pastora. Esa pregunta es muy buena siempre hacérsela, porque pueden tener años, pero no se conocen bien los esposos. Eso es. ¿Alguna experiencia, pastora? Sí, respecto a sus pantalones, sí, me hacían como algo de bullying, porque me decían que se parecía a un helado, porque ya ve cómo están los heladitos. Y pues él siempre ha sido así grande y ya terminaba sus pantalones pequeños, y pues ya por eso sí me tuve que atrever eso es lo más importante, me tuve que atrever. A pesar de que él me preguntó, me tuve que atrever a decirle el desacuerdo que yo tenía. ¿Qué hubiera pasado si yo me quedara con eso? O sea, ni yo fuera feliz, o sea, fuera, no hombre, no sé, fuera muy acosada, creo, por todos, porque se burlarían de mí. ¿O ibas a fingir como que eres feliz, pero no ibas a ser feliz por dentro? Pues no sé fingir mucho, pero sí. ¿Es sincera? Sí, tuve que decirle la verdad. No, y también pues el siervo también, pues él se abrió en esta forma, ¿no? Sí. Porque si no diría, no, pues a mí me gusta así. Que me aguante sí, como soy. Entonces, qué bueno Esa también es la esta parte. Y sí, así podemos evitar muchos conflictos, hermana Esther. Yo, por amor, dice la Biblia que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien mi experiencia propia junto con ella, que a mí no me gustaba la guanábana, no me gustaba una fruta que el olor, no hombre. Y cuando yo iba a su casa de ella, lo primero que me ofrecía, guanábana, que en agua, que en licuado, que así. Tenían muchas matas de guanábana y yo decía, no, pero dentro de mí yo me sentía mal hacerle un desprecio, ¿sí? Entonces, y yo tuve que ir aprendiendo a comer guanábana. Ahora es la fruta que más me gusta, ¿sí? Sí, ¿por qué? Pero si yo, como dice, si yo hubiera agarrado el machismo, como dicen en México, ¿verdad? Ese machismo, no, hay que respeta y entonces hay cosas que sí podemos ir cambiando por amor. Así como cambiamos por amor a Dios, ¿verdad? Así, por amor a nuestra esposa. Y se van evitando los conflictos. Yo nada más dejé de usar mis pantalones y ella me agarraba ya la mano y caminaba feliz. Sí. Sí, ahora sí caminamos juntas. Dice. Ahora sí más contenta. Ándale. No, es precisamente esto, o sea, saber qué es lo que gusta y qué es lo que no le gusta, acoplar y tener paciencia. Porque pues a veces nosotros tenemos que dominar ahora sí, ¿no? Esa paciencia y decir, pues hay que aguantar. Cuando nos toca, por ejemplo, que tenemos que llevar a las damas, ¿no? O sea, que comprar su ropa. Me ha tocado. Por ejemplo, dice, oye, vamos a comprar la ropa. Pues allí, pero pues hay que llevar mi periódico, libro ahí, ¿no? Porque allí 1 hora, 2 horas, 3 horas y luego de repente no hubo, al día siguiente otra vez. Esa paciencia que el Señor, esa paciencia que el Señor me ha dado a mí, esa paciencia. Porque yo decía, oye, ¿por qué tanto, no? Porque yo nada más yo tengo el mentalidad, dice, voy a comprar ese color así, la camisa, y voy. A veces veo ya ves que en la entrada, ¿no? Hay uno que está vestido, dice, pues así voy a hacer, así de rápido, ¿no? Sí. Pero la dama no. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como varones, como esposos, tener paciencia a la esposa. Sí. Amamos de verdad. Sí, yo le digo a mi esposo cuando me acompaña a ir de compras y digo, perdón, porque te hice esperar y no conseguí nada. Y dice, no te preocupes, o sea, ya sé que lo que tú buscas todavía no lo fabrican. Mañana te sales sola. Mejor me voy sola. Aquí ya formulamos 2 palabras claves. Si tenemos la comunicación y la confianza, podemos evitar muchos conflictos. Exacto. Porque la confianza, la paciencia, ¿verdad? Muy importante. Comunicación, la confianza, la paciencia. Y la comprensión también, ¿verdad? Sí. Porque puede haber comunicación. O sea, puede ser que la pareja esté comunicando su disgusto, pero si el otro o la otra no pone de su parte para comprender, como en el caso de ustedes, ¿no? Claro. O sea, si no hubiera una comprensión o un interés de, bueno, voy a evitar hacer tales cosas porque yo no quiero hacerte sentir mal, ¿no?
Entonces, creo que, como dice el pastor, la comunicación y la comprensión es muy importante. Muy importante. Y también parte de eso el carácter. Yo Sí. comparto un poco de la experiencia de mi carácter. Yo sentía así como que era explosivo, ¿no? Antes de venir a los pies de Cristo, no, hombre. Y como que al momento cuando me caso, ¿no? Como que quería, ahora sí, como que visitarme, ¿no? Ese espíritu. Yo decía, Señor, quítame todo esto porque pues ya somos de Cristo, ¿no? Sí. Y también si uno no aprende a llevar ese control, que es lo que no pasa. Por eso los matrimonios hoy en día les hace más fácil divorciarse. Pero yo les digo, amigos, hermanos que nos están escuchando, los conflictos hay que enfrentarlos. Los conflictos se resuelven entre los dos. Y es donde entonces entra la madurez y decir, este sí, es maduro. Ese es maduro. Puede aconsejar los matrimonios jóvenes y preguntar, ¿y qué hiciste? Yo hice esto. Entonces por eso vemos también, hay matrimonios 40, 50 años. Y dice, ¿cómo lo hicieron? ¿Será que no tuvieron conflictos? Sí tuvieron, pero con la gracia de Dios. Así es, pastor. Una ocasión entrevistaba yo a matrimonios de 40, 50 años. Y siempre la pregunta, ¿cómo le hicieron para aguantar muchos años? Sí, sí. Y la mayoría de ellos me dijo, la comunicación. ¿Sí? Eran aquellos que se tomaban un café juntos, platicaban. Antes de dormir, platicaban, ¿verdad? Hoy es lo que se está perdiendo en los matrimonios. Hoy no estamos en contra de las redes, pero si no tienes el control de las redes, hoy ya no hay plática en los matrimonios. Ya la esposa está viendo el celular, se duerme con el celular, el esposo por otro lado también, los hijos por allá en la mesa, se sientan en el comedor, todos con su tablet, su celular, ya no hay. ¿Esto qué está pasando? Que cuando vienes a ver, si había un conflicto, ya no se dialoga. Ya cuando se toma una decisión, oye, pero ¿por qué hiciste eso? No, es que ya tomé la decisión sin dialogarlo. Entonces, vamos a recuperar la comunicación personal, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba enamorando a mi esposa, hace unos 26 años atrás, que tuvimos 2 años y medio casados de novio, y lo hicimos con carta. No teníamos celular. Existían esos celulares que parecían un ladrillo, los Nokia. Ya dije marca. Y estaba el famoso Viper, ¿verdad? Tírame un bipazo, es que te salía el texto rapidito y si no lo lees ya se te fue. Entonces yo escribía y enamoré a mi esposa con cartas. ¿Sí? Nomás me daban 2 horas para platicar con ella. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que yo aprendí hasta su ortografía. Yo aprendí cómo ella escribe. Que si alguien me hubiera mandado una carta falsa, la detecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros debemos de expresar nuestros sentimientos con las palabras, ¿sí? Y cuando no se puede, las cartas. Porque le escribías puño y letra, así como lo decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Las cartas, porque es parte de ti. ¿Sí? Entonces hoy en día, hermano, lo que yo quiero decirle a la audiencia, ¿verdad? Los conflictos van a haber, son inevitables, pero hay que platicarlos, hay que tener paciencia y hay que entenderse, ¿verdad, hermana Esther? Sí, pastor. Y hablando de conflictos, yo creo que hay ocasiones en que sí hay cosas que podemos platicar y podemos llegar a un acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando hay conflictos tan fuertes? Cuando, por ejemplo, uno del matrimonio haya cometido un error grave o simplemente no quiere cambiar su forma de ser, o sea, no le interesa mantener esa unión. Para nosotros como hijos de Dios, ¿el matrimonio es una opción? O sea, yo como hija de Dios, si ya hablé, si ya comuniqué, si ya busqué solución al conflicto que está afectando mi matrimonio y mi pareja no quiere o no tiene interés,
como hija de Dios, pastores, o sea, puedo decir ya hasta aquí, quiero divorciarme. O sea, ¿es una opción para nosotros como cristianos? Mira, surgió una pregunta hace años de una muchacha. Decía, pastor, quiero su punto de vista porque pues quiero casarme con una persona, pero esa persona está casado, tiene un hijo de 11 años. Somos cristianos, pero ella está en el plan del divorcio. Ya nos estamos llevando 3 años y queremos casarnos. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra que la persona que se va a divorciar vive su esposa. Dice, comete adulterio. Y la muchacha, al casarse con una persona que vive su esposa, aunque se divorcie, comete adulterio. Esa no es la opción. O sea, la carta al Jesucristo nos enseña allí en el Evangelio de San Mateo, cuando los fariseos se acercaron a Jesús preguntando si los casados podían divorciarse, debido a que en el tiempo de Moisés, decía a Jesús, él autorizaba, dice, el divorcio. Pero Jesús decía, por su dureza de corazón, ustedes, por su desobediencia, ustedes. Por eso Moisés autorizaba. Y otra de las cosas que cuando Jesús decía en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, porque aquel que lo descubrían en adulterio, automáticamente era apedreado. Y cuando muere la mujer o el hombre, pues se queda el viudo o la viuda, ¿no? Entonces ya podía casarse. Entonces en el tiempo de Jesús hacía la misma pregunta. Pero los fariseos y todos ya querían divorciarse por cualquier cosa. Que porque mi mujer no me atendió a tiempo, que porque este problema, y ya querían divorciarse. Y lo mismo pasa hoy en día. Por cualquier cosa quiere divorciarse. Entonces Jesús decía a ellos, no, solamente cuando hay una falta, cuando hay un pecado. Es allí donde entonces Jesús dice, por causa del pecado, por causa del adulterio, entonces decía, puede divorciarse. Es allí nada más, pero no cualquier cosita que, por ejemplo, pues me voy a divorciar. Es lo que está pasando hoy en día. Muchos matrimonios no enfrentan los problemas, y mucho menos cuando no tienen a Cristo, ¿dónde se van a agarrar? Pero como cristianos, dice la palabra, que nosotros tenemos que enfrentarla, pero no solos, con la ayuda del Señor. Entonces, en esta parte, aquí la Biblia, pues, no dice, pues sí, déjalo y vuelva a casarte. Porque ¿qué dijo Jesús? No, hasta que la muerte nos separe, y que no nos separe los problemas. Amén. Entonces, cuando es un caso de infidelidad, ¿sí se puede? Mire, yo quiero dar mi punto de vista, sí, ¿verdad? Sí, porque estamos aquí. Para entender bien este tema, sobre el tema del divorcio, tendríamos que sacar 3 clasificaciones de matrimonio. El matrimonio inconverso, que los dos son incrédulos, no son creyentes, ¿verdad? Para ellos se divorcian, la autoridad lo autoriza. El divorcio es la disolución legal y definitiva de un vínculo matrimonial. El divorcio ante las autoridades civiles dice que le permite a los cónyuges volverse a casar. Eso es ante las autoridades civiles de un matrimonio que son inconversos, sí, sin que conozcan de Dios. 2, el otro es cuando existe una hermana cristiana y el esposo inconverso, o viceversa. El esposo es creyente y la mujer es inconversa. Ese es otro. Y está el matrimonio cristiano, que los dos son creyentes. Entonces,
para mi punto de vista, como decía el pastor, en el matrimonio, que los dos son cristianos, los dos son creyentes, no debería de existir el divorcio. Porque desde el principio de Génesis, la Biblia dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y si nos vamos a la Biblia, dice en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 21 en adelante, habla y dice que cuando Dios vio que, en el versículo 18 dice, y Jehová Dios vio que el hombre estaba solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré su ayuda idónea. Y dice la palabra que hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y de la costilla que Jehová Dios tomó, hizo una mujer. ¿Y qué dice ahí? Y la trajo al hombre. La esposa que tú tienes, que Dios te la dio. Y yo siempre he dicho, pastor, corríjame si estoy mal, yo siempre he dicho que si Dios te da algo, te va a pedir cuenta. Dios te da la vida, te va a pedir cuenta de tu vida. Dios te dio tu esposa, te va a pedir cuenta, porque dice que cuando la mujer fue hecha por la mano de Dios y la trajo al hombre, y Dios te va a pedir cuenta de tus hijos, ¿verdad? Entonces, en el matrimonio cristiano no debería de existir el divorcio. ¿Por qué digo yo? Estamos hablando de los dos creyentes, porque la Biblia dice, si nos vamos a la palabra del Señor, lo que decía el pastor desde Deuteronomio nos habla, ¿verdad? Deuteronomio 24, 1, 2 dice que cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escriba carta de divorcio. Moisés enseñó esto, ¿sí? Jesús lo recuerda en Mateo 19, 8. Sí. Pero no era la voluntad de Dios que el hombre se divorciara. No era, ¿sí?, que el hombre se divorcie de su esposa. Jesús dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, no Dios, Moisés os permitió el divorcio por la dureza, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se perdonaban. ¿Por qué? Porque se odiaban. Entonces, para seguridad de ellos, mejor divórciense. Pero ahora en nuestros tiempos, el amor de Dios nos debe de enseñar a perdonar. Dice la Biblia que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Y esto viene un pasaje bíblico, un caso que sucedió en la Biblia de un profeta llamado Oseas. Dice la Biblia que su esposa era hermosa, se llamaba Gomer, y la esposa le fue infiel al profeta Oseas. Tanto fue así que tuvo hijos de su amante. Y fue un proceso duro que el profeta pasó. Dice que él se encerraba, él lloraba, y Dios le habló y le dijo, ve y búscate una mujer, y le explicó, compra, y cuando se da cuenta y la trae, era su misma. La misma. ¿Qué nos enseña? Que el amor todo lo puede, todo lo sufre. Así que entre el matrimonio cristiano no debería de existir el divorcio. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedes andar tú así? Yo hay veces, pastor, por experiencia propia, hay veces me piden, ora por tal persona, y yo estoy orando por él, y digo, Señor, bendice a su esposa, pero él ya tiene otra mujer, y ya se divorció y se casó, pero siempre en mi mente está la primera esposa, ¿sí? Porque no ha muerto. ¿Cuándo queda libre la persona para casarse? Cuando la persona, el esposo fallece o la esposa queda libre. Cambio, hay un caso, ¿verdad? Hay un caso en la palabra del Señor, hermano, o en la Biblia nos habla que Dios, hermano, imagínense, Malaquías 2:16 dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el divorcio. Es algo fuerte. Malaquías 2:16, porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, lo que es el divorcio, ¿sí? Entonces Dios no está de acuerdo. ¿Cuándo pasan estos casos, hermano? Que también esto es un misterio. Cuando la hermana es cristiana y su esposo inconverso, no quiere nada con Dios. La golpea, la humilla, la hermana está cantando, adorando a Dios en el templo, llega, recibe su golpe y todo eso. Aquí viene
Aquí viene la carta. La carta de divorcio. Es exactamente. Eso iba a preguntar. Sí, allí viene. Entonces, la mujer se separa, se divorcia. Porque dice la Biblia que compañerismo hay la luz con las tinieblas. Entonces, esa mujer se casa. Yo lo he visto, pastor, por experiencia de otro. Esa mujer se casa con una persona que sirve a Dios y Dios la perdona y hasta le confía ministerios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra también nos enseña sobre ese caso, ¿verdad? Nos dice que el esposo, vamos a ir a la cita, dice la primera carta de los Corintios 7:14, bendito es el Señor, ¿sí? Dice que no debe de dejar el esposo, dice, si el esposo es incrédulo y él desea vivir con la esposa, la mujer no lo deje, porque por medio de la esposa el marido se santifica. Pero si el hombre no decide vivir con ella por el maltrato o algo, sepárese. Allí es cuando viene la carta de divorcio. Sí. Entonces, pero eso es cuando hay un yugo desigual. O sea, ese lo vamos entendiendo de esta manera. Ese es cuando el yugo desigual. O sea, el otro no conoce de Dios, pero la otra parte quiere servir a Dios. O sea, dice, pues con este hombre, con esta mujer, no voy a avanzar. Va a venir Cristo y me voy a quedar. Entonces es allí donde entra esa carta. Y ahora sí, Dios también dice, hija, pues sí, he visto los golpes que llevas, he visto la aflicción que estás pasando, he visto las lágrimas que tú has derramado sobre este hombre, sobre esta mujer, ¿no? Porque tú estás pidiendo, pero pues este hombre, esta mujer, nada ni cede para pues que yo trabaje en su vida, ¿no? Y entonces Dios respeta también la vida de la mujer, del hombre, y después entonces el hombre y la mujer sirve a Dios, pero mira, como si no hubiera pasado los problemas. Sí, y perdón, pastor, y está el típico, hermana Esther, de que la hermana está buscando de Dios, pero están viviendo en fornicación, no están casados, no están casados. Y le dice, mi amor, vamos a casarnos. No, yo no quiero casar. Vamos a casarnos. Y el hombre no quiere casarse. Entonces ahí ella puede optar por dejarlo, porque ella quiere arreglar su vida, ¿sí? Ella quiere arreglar su vida espiritual con Dios, ¿sí? Entonces esas son las personas, hermano. Por eso yo dije que hay que clasificar el matrimonio, que son 2 inconversos, el matrimonio que es un creyente con un inconverso, y el matrimonio 100% cristiano, ¿sí? Hasta donde uno puede llegar. Sí. Sí. Y qué bueno que lo aclara, pastor, porque creo que esta falta o sea, que de esta manera que se pueda entender es lo que a veces falta, porque existe mucha controversia en eso de que, al menos he conocido personas que viven una situación difícil, que hay maltrato físico, maltrato emocional, pero son gente que llega a la iglesia, pero que su pastor le dice, no lo puedes dejar, porque si lo dejas, ya no te puedes casar otra vez, ya no puedes tener liderazgos en la iglesia, y si te llegaras a unir a otra persona, vives en pecado. O sea que ya, o sea, si lo dejas, ya estás fuera prácticamente. Sí. Entonces, la persona prefiere seguir sufriendo todo eso porque no quiere perder, o sea, los beneficios que le da viviendo así. Dice, entonces mejor sigo aguantando todo. Pero hay entonces donde las personas dicen, ¿cómo Dios puede aprobar que permitas que te estén golpeando, que te estén humillando de esa manera, solo por no perder según tu título como hija de Dios? Sí, ¿no? Lamentablemente, perdón, hermana Esther, se le ha dado una mala interpretación o religiosidad a este punto. Yo he escuchado de experiencias, y me omito de decir el nombre porque fue una persona muy conocida a nivel mundial, pero este siervo dice que su hija
su hija, una sierva, una creyente, cometió el error de enamorarse de un joven que andaba en las pandillas. Se casaron y en los primeros años empezó a sufrir maltratos. Y ella venía con su papá, un gran hombre de Dios, y le decía: papá, es que me voy a dejar, me voy a divorciar. No, es que tienes que aguantarlo. Ora para que Dios lo cambie. No puedo. Y en un arrebato de ira, este hombre, o sea, el yerno agarra una escopeta y le da un balazo en su rostro a su esposa y le quita la vida. Y el siervo reacciona y dice: si yo hubiera aceptado, mi hija venía escapando, pero yo por cumplir la palabra, perdió a su hija, falleció su hija. ¿Qué pasa, siervo? Cuando nuestra vida corre peligro, nosotros debemos, dice la Biblia, que el sabio mira el peligro y se aparta, huye. Muchas veces tenemos que dar este paso por el bien de uno mismo, ¿verdad? Lamentablemente él lo vino a entender ya cuando perdió a su hija. Sí. Un pastor me decía: siervo, mi hijo tenía problemas con su esposa, y yo le decía: tienes que aguantarla, sí. Dice: papá, pero es que ya los problemas fueron más grandes, ella ya agarra hasta un cuchillo, ya se me abalanza. Y él, por guardar su testimonio, o para que conserve su cargo, no la deje, pero la vida de tu hijo corre peligro. ¿Sí? Sí. Cuando él escuchó este testimonio de este siervo que dice: mi hija me pedía gritos y yo no lo aprobé, y ahora perdió a su hija. Entonces, yo digo que hay casos graves que uno tiene que separarse, ¿sí? Son cosas que hay veces vamos a buscar contrapeso. Algunos van a decir: no, pues que no es así. Pero qué compañerismo, hay la luz con las tinieblas. Es importante entender, ¿verdad?, hasta qué punto del quiebre de una relación debemos tomar una decisión firme. Porque sí, hay casos así muy severos en que por guardar, según, bueno, muchos dicen las apariencias, por no querer dar un mal testimonio, muchas razones a veces llevan a las personas a tolerar, o simplemente porque hay un texto que usted decía hace rato, pastor, donde dice: el amor todo lo soporta. Sí, creo que le dan, una mala interpretación, porque yo personalmente puedo reflexionar sobre eso. Platicando con una persona me decía: es que la Biblia dice que el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta. Y vino a mi mente un texto cuando Jesús nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo entiendo que ese texto habla de que, puedo amar a mi prójimo, pero tengo que amarme yo primero. Y no de manera egoísta, sino entender que cuando mi prójimo me está faltando el respeto, entonces yo ya no estoy obligada a permanecer a su lado si no me está respetando. Cuando hay falta de amor propio es cuando permitimos que los otros nos falten al respeto. Entonces, en este tipo de situaciones pienso que ese texto de que el amor todo lo soporta no aplica, porque ahí claramente no hay amor. Claro, ¿verdad? Este texto lo podemos aplicar cuando el matrimonio, los dos son cristianos, los dos, el esposo y la esposa, ¿sí? Pero como dice la palabra, 1 Corintios 7:15 dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, ¿sí? Entonces, en este caso, la hermana era cristiana, pero el marido era inconverso, ¿sí? Ella se podía separar: sepárate. Pero por no separarse, perdió la vida, ¿sí? Entonces, ¿a qué paz nos llamó el Señor? Exacto. Entonces, es verdad, hermanos, hoy en día hay muchas mujeres, hay muchas hermanas que están recibiendo golpes, castigos, y ¿sabe hasta dónde ha llegado? Que llega el grado en que Dios defiende a estas mujeres, y hay veces el marido es cortado de la tierra. Pero ¿cuánto tiempo estuvieron allá en el silencio? ¿Verdad? Entonces, sí, lo principal es que Dios, el Señor, esté en el matrimonio, ¿sí?
La misma Biblia dice que un cordón de 3 dobleces no es muy fácil, se rompe, ¿verdad? En el matrimonio normal, mundano, podríamos decir que nada más está el esposo y la esposa, pero no está Jesús. ¿Sí? En el matrimonio que está una esposa creyente y un esposo inconverso, no está Jesús. Por eso sí se pueden divorciar. Pero en el matrimonio que la esposa es creyente y el esposo es creyente, ahí está Jesús. Ahí es cuando el amor todo lo puede, cuando hay diálogo. ¿Sí? Lo vivió profeta Oseas y muchos siervos lo han vivido. Así es, siervo. Sí, sí. Ajá, por ejemplo, los dos son cristianos, ¿no? Okay. Y por alguna u otra razón, el esposo o la esposa deja de servir al Señor, ¿no? Por X o Y, eso pues, ya no nos incumbe, ¿no? Pero bueno, llega a pasar esa situación. ¿Qué pasa si la esposa dice, no, ¿sabes qué? Pues a mí me están golpeando o yo estoy sufriendo y decido apartarme y mejor me caso con otra persona? ¿Eso se aplica? O sea, ¿qué es lo que aplica ahí, vaya? O sea, ¿qué pasa con esas relaciones o con esas situaciones, no? Porque, digo, conocemos algunas situaciones en las que yo no puedo juzgar porque realmente a veces pues uno no lo sabe, desconoce de esos temas, pero ¿qué sucede en esos casos? Ok, esa pregunta me lo han hecho diciendo, pastor, mira, nosotros llevamos buen tiempo sirviendo a Dios, ¿no? Pero al paso del tiempo noté que mi esposo pues no era el cristiano que yo esperaba, ¿no? Entonces la Biblia dice que el árbol por su fruto lo conoceréis. O sea, no puede ser que ese árbol dice, oye, ese va a dar fruto de naranja y está dando otra cosa. O sea, existe hoy en la congregación mujeres y hombres. Dicen amar a Dios, pero sus hechos es otra cosa. Porque el que ama a Dios de verdad lo va a demostrar, es demostrativo. Con su esposa, con su familia. ¿Qué es lo que nos enseña Cristo? Amar, perdonar y ser, ahora sí, como Jesús. Tenemos que tener el carácter de Cristo. Si la hermanita o el hermanito, llamándose ser hijo de Dios, y sus actos no es lo que dice la palabra, se está mintiendo solo. Se está engañando solo, porque no puede contradecir la palabra, porque dice, porque Dios es amor, y por lo tanto yo tengo que amar. Entonces, la pregunta que hace Kevin, ¿no? Entonces, ¿puedo retirarlo? ¿Puedo hacer un lado? Pues hay que enfrentarlo, porque si está hablando de que es cristiano, y si dejó de ser, nunca lo fue, porque el que conoce a Dios de verdad, no se separa. Perdón, sí, yo quiero añadir esto para nuestro hermano Kevin, ¿verdad? Dice la palabra, primera carta de los Corintios 7:10. Esto es para darle una solución a eso. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, estamos hablando de un matrimonio convertido, pero a los que están unidos en matrimonio, vinieron los problemas, como dice, ¿verdad? Salió el viejo hombre. Dice el apóstol Pablo, mando, no yo, sino el Señor. Pablo dice, no yo lo digo, sino el Señor. Dice que la mujer no se separe del marido. Cuando hay un bajón espiritual, ¿verdad? Los dos empezaron, se casaron por la iglesia, los dos, pero hubo un bajón. Dice, mando yo, no yo, dijo Pablo, sino que el Señor. Dice que la mujer no se separe del marido. Acá viene. Pero, sí. Y si se separa, si se llega a separar porque ya no la aguanto, es insoportable, se vuelve Hulk y si se separa, se puede separar, pero se puede separar. Dice, pero quédese sin casar o reconcíliese. Dos cosas. Sí. Quédese sin casar. Esto es lo que hacen mucho en el registro civil. Cuando uno va, no, que me voy a divorciar, te dicen, mire, aguántese, primero platíquense, dense su tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque buscan la reconciliación. Sí. ¿Qué pasa aquí?
que en este proceso de que ellos se separan pueden surgir muchas cosas, ¿verdad? Ya la mujer ya conoció a otro y ya viene un desorden, ya ella ya empieza a vivir otra vida y el hombre dice, oye, pues yo ya me voy quedando casi un eunuco ya. ¿Sí? Allí es cuando vemos también que son unos misterios, hermana, porque la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? O sea, hay contrapeso ahí. ¿Sí? No es bueno, porque también un hombre solo va a tener luchas terribles, ¿sí? Porque el mismo Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y es que aquí como que algo difícil, ¿por qué? Porque dice, oye, pues se separaron, ¿no? Porque hubo problemas, hubo el conflicto. Pero ¿quién garantiza que el siguiente matrimonio, ¿no?, va a ser felicidad? Hasta puede ser el doble que llevaba, ¿no?, en casa. Entonces, ahí están los problemas, ahí está la situación. Y de repente conocemos, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Hace 3 años llegó unos matrimonios aquí precisamente empezamos a platicar y dice, ya es el segundo matrimonio, dice. La primera, pues sí me fue, pero aquí está, ¿ve? Chuchulucos. Y ahorita son patadas. Entonces, ahí está. Pablo le explica, ¿no? Puedes separarte, pero no busques más problemas. Porque, pues dice, dejas un problema, ahora cargas otro problema. Y ahí está el detalle. Sí, el matrimonio siempre el Señor lo relacionó con la iglesia. Es como aquel hermanito que se sale de la iglesia. Porque dice que aquí hay problemas y aquí no me gusta. Se va y se casa con otra iglesia. Al poco rato se vuelve a salir. No, es que aquí tampoco. Y aquí tampoco. Y así va dejando iglesias. Entonces el problema no es la iglesia. El problema eres tú. Es uno mismo. Sí, es uno mismo. Entonces, como decía el siervo, si ya te metiste en un problema, ya mejor no te metas en otro. ¿Sí? Y dice la Biblia que hubieron hombres que fueron para no tener esposa. Por eso hay hombres que dicen, sí, estoy bien curado, dice. Sí, sí. Entonces, yo digo que el matrimonio es para ser feliz. Sí. Es para no llegar solo a la vejez. Es para que tú seas de bendición. El matrimonio no es para que tú, hermano, te enfermes, sí, para que tú te... No, debe ser. Yo vivo 24 años con mi esposa y no hay un día que yo no la vea, siempre la veo y sigo enamorado. Eso es lo ¿sí? más importante. A veces ella está cocinando, está en la cocina, yo estoy y yo la estoy mirando y como que la mujer tiene un sexto sentido y sí. Voltea. ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? No, es que me gustas. Oh, sí, o sea, me gusta. Hermano, han pasado 24 años porque el amor es como una flor, tienes que regarlo, tienes que platicar, tienes que estar allí. Y pues aquí está, mira, bien gozosa. Estos 24 años, pastores, que llevan juntos. Yo sé que ha habido muchos momentos bonitos como lo que está compartiendo, pero ¿qué tan difícil ha sido también para ustedes mantenerse así unidos? Y me atrevo a hacer esta pregunta tan personal porque puedo hablar desde la parte exterior. A nosotros los miramos a ustedes como pastores, personas fuertes espiritualmente, también emocionalmente, siempre están ahí aconsejando a los demás. Y nosotros entonces como ovejitas los vemos tan fuertes que parece que a ustedes nada les afecta. Ajá. Pero olvidamos esa parte que también son seres humanos, también son hombres que tienen debilidades, mujeres que también sufren a veces circunstancias en el matrimonio, con los hijos. O sea, ¿qué tan difícil ha sido para ustedes? ¿Cómo le han hecho ustedes para que puedan mantenerse firmes en este ministerio y también como pareja? Sí, hermana Esther, yo siento que para mí no ha sido tan difícil, lo digo porque yo conocí al Señor a la edad de 16 años, para 17.
me casé a los 21 y yo ya estaba bien centrado en las cosas de Dios. Para mí, yo siento que no ha sido difícil, porque yo siempre he dicho, antes de ofender a mi esposa, ofendo a Dios. ¿Sí? Entonces, si yo no quiero ofender a Dios y yo no quiero ofender a mi esposa. 2, una de las cosas que debemos de nosotros tener, y muchos matrimonios jóvenes cometen el error, es que ellos cuidan a la familia que está segura. O sea, el esposo se casa, en lugar que ponga atención a su esposa, en lugar que se concentre en ella, sigue poniendo la mirada y asegurándose de la familia que está segura. Como ejemplo, está siempre con papá, con mamá, con los hermanos, y descuida a su esposa. Ese es el error grande que puede cometer un matrimonio joven. No cuides la familia que está segura. Mamá, papá, hermanos, primos, es una familia segura porque hay lazos sanguíneos. ¿Sí? Yo nunca he escuchado a un joven decir, allá va mi ex mamá. Fue mi mamá 30 años, pero ahora ya no es mi mamá. Nunca he escuchado decir a una persona, allá va mi ex papá, mi ex hermano. No, nunca va a haber eso porque hay un lazo sanguíneo. Entonces, el error que se comete es que ellos quieren proteger la familia que ya está segura. Tu hermano se va 40 años a Estados Unidos, cuando regrese sigue siendo tu hermano. Y descuidas lo que sí puedes perder a tu esposa, que es totalmente desconocida. No hay lazo sanguíneo. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los errores que uno puede cometer. Y a mí me quedó muy claro. Yo amo a mis padres, a mis hermanos, pero mi esposa tiene que estar a mi lado. Y yo tengo que amarla, cuidarla, protegerla. Si yo lo predico, yo lo tengo que vivir. Yo puedo predicar mensajes matrimoniales con la frente en alto, que mis hijos estén allí. ¿Por qué? Porque yo lo vivo. Y para mí no ha sido tan difícil, porque predico la palabra y también la pongo en práctica. Y quizás desacuerdos que pasan a la ligera, pero Dios nos ha mantenido fuertes. ¿Sí? Y son 24 años que si me vuelven a decir, ¿te casarías con la misma? Claro que sí. Claro que sí. No sé si la pastora, a ver, pastora. No contradice la sierva, ¿no? Se puede. Va a decir lo contrario. No lo pueden cambiar. No, sí ha sido, pues, más cosas más bonitas que malas, ¿sí? Como todo en los matrimonios siempre va a haber ciertos desacuerdos, pero es bonito cuando lo sabes sobrellevar o aprendes también a llevarlo. Al inicio, pues, era difícil porque los caracteres. Siempre tú me das, yo te doy, yo no me voy a dejar. Pero eso era antes de conocer a Cristo, antes de meterse más con Dios. Siempre habría eso. Después que empezamos a meternos más a la presencia de Dios, me acuerdo una ocasión que me dijo mi mamá, una frase que pues comúnmente se escucha, que mejor haya un loco y no dos. Sí, o sea, sí, porque pues es que yo soy así y yo soy de los Flores, vamos a decir, yo soy de los Flores y que yo soy campechano y que así, ¿no? O sea, yo soy así, un ejemplo. Y esa frase así me decía mi mamá, que mejor hay un loco y no dos. O sea, yo como que sé, bueno, lo tiro como que a loco, porque si yo también me pongo, como decimos, al tú por tú, entonces acabamos más que peleados en esas ocasiones. Pero gracias a Dios, nosotros pues hemos aprendido a llevarnos mejor, a llevarnos más, y que pues hay cosas más, siempre son cosas más buenas que malas. Y tratamos siempre de que cuando hay cierto de inconformidad, tratar de darle solución, no dejarlo así, porque si lo dejas así es como una, ¿cómo le llaman? Como una bola de nieve, se va creciendo y va a pasar, como dicen, vea, con la gota que derramó el vaso, el último, pero ya vienes acarreando muchas cosas. Por eso siempre darle solución al momento, no esperar que pase muchísimo más tiempo, porque ya se hace más grave el problema. Excelente. Yo creo que en esta parte donde como esposo, ¿no?
darle el lugar que le corresponde a la esposa, así como tenemos nosotros un lugar específico para nuestro Dios, el lugar de la esposa, el lugar de los hijos, el lugar de los padres. Pero muchos hacen lo contrario, ¿no? Después de casarse, pues sigue dependiendo de mamá. Entonces vienen los conflictos, vienen los problemas. ¿Por qué? Porque pues escuchamos más a mamá que a la esposa o que al esposo. Es que mi mamá me dijo así. Por eso un varón decía, mi suegra parece como el calor. ¿Por qué? Insoportable. Oye, tremendo el asunto, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque escucha la voz de los padres. No, pues si es que dice la palabra, ahora ya es uno. Entonces ahora ahí entra para sobrellevar. Sí, es verdad. Y una de las cosas que yo agradezco mucho a mi esposa, la verdad que Dios me ha enseñado eso, es que ella siempre ha estado a mi lado en el caminar con el Señor, hermano. Ustedes lo han visto. Hemos subido hasta las montañas más altas en Chiapas, hemos cruzado islas, en una ocasión estaba predicando en Cozumel. 3 noches me fui allá, me dieron una casa grande, bonita, y nada más mi esposa y yo estábamos ahí. Recuerdo igual mi hijo, el más pequeño, ¿verdad? Estaba chiquito. Estaba pequeño. Y ya íbamos a dormir, yo entré al baño ya para cepillarme, cuando Dios me habla. En la primera noche prediqué y Dios me habla y me dice, acércate a tu esposa, abrázala y dale gracias porque está contigo. ¿Cómo te sentirías tú si estuvieras tú solito en esta grande casa? ¿Cómo serían tus mensajes? Quizás un poco tristes, un poco apagados. ¿Cómo serían? Y yo agarré y le dije, ven, la abracé y le dije, gracias porque estás a mi lado. Sí. Ella, no sé, yo siento que es parte de mí y ella me da energía. Soy su valor. Sí. Ahora poco pasó un caso, fuimos a Playa del Carmen y eran muchos pastores, un evento muy grande y presidentes del concilio y todo les dieron una casa y allá iban en unos cuartos, ¿no? Y a mí me mandaron a una casa muy bonita. Era un matrimonio joven, pero tenía su casa muy bonita. Y me mandaron allá con mi esposa. Fui y me dio una recámara muy bonita. Y Dios me habla y me dijo, si no estuviera tu esposa a tu lado, tú no estuvieras aquí. ¿Por qué? Si tu esposa no estuviera contigo, no te hubieran confiado esta casa. Porque estaba la hermanita, su esposo se fue de mañana a trabajar. ¿Cómo me hubiera yo quedado solito allí como varón? Pero yo me quedé porque estaba mi esposa a mi lado. Hay confianza, ¿sí? Si yo voy a una casa y ven que va mi esposa, pues aunque haya un matrimonio joven, ¿verdad? Y dice, pues se queda porque viene con su... Pero si yo anduviera solo, se me cierra esa ventana de bendición. Entonces son muchas cosas muchas bendiciones el que camine tu esposa a tu lado. Sí. Por eso yo digo a los hermanos que tienen ministerio, apoyen a sus esposas, a sus esposos, caminen juntos, porque el Señor les enseña en el caminar. Y como decía el pastor Samuel, van a venir conflictos y todo, pero en el Señor todo lo podemos. Él está con nosotros. Sí. Ojalá y todos los varones, los esposos puedan entender esta parte tan importante que, o sea, la función como esposo, porque a veces los esposos son muy ásperos con la esposa, no son comprensivos, no son cariñosos, no son, y parece, a veces podría ser que ellos pensaran, ay, exageras, pero las mujeres somos así, ¿verdad? A lo mejor no todas, pero sí en su mayoría sí nos gusta que nos apapachen, que nos consientan. Y cuando los esposos no son así, nos lastiman, ¿sí? Y qué bueno que, o sea, estos consejos que usted está compartiendo, que sin duda ha sido parte de lo que ha mantenido también este matrimonio, ¿verdad? Así es. Hermana Esther, quiero compartir esto rapidito. Esto fue una experiencia propia con el Señor. Esto Dios me lo enseñó a mí, pastor. En oración, Él me decía, siempre que salgas, camina con tu esposa. Agárrale la mano a tu esposa. Caminan juntos. Porque al caminar juntos, forman o crean una barrera
que cuida su matrimonio. Sí. Cuando tú caminas con tu esposa, formas una barrera, ¿sí? Como una burbuja de protección. Cualquier filistea que se quiera acercar no va a poder, porque dice, mira cómo se aman, ¿sí? O cualquier filisteo que se quiera acercar no va a poder porque está esa barrera, porque andan juntos. Pero si anda sola, no se forma esa barrera. Sí. Entonces el filisteo puede entrar, hermano, ¿sí? O la filistea. Está observando. Está en la jugada, mano. Entonces, cada vez que andamos juntos, formamos una barrera para que nuestro matrimonio sea seguro. Sí. Sí. Es bonito caminar. Es que esto tiene que ser recíproco, ¿verdad? Sí. O sea, como dice Jesús, lo que tú quieres que hagan por ti, hazlo tú primero. Y si los dos entendiéramos eso, la verdad, seríamos matrimonios exitosos en la iglesia. Sí, yo cuando daba clase en el instituto y yo le daba clase a ella, yo me gozaba. Luego ella se graduó y todo, y yo le decía, oye, pues quiero que vuelvas a seguir estudiando. Quería tenerla todo el tiempo en el salón de clase. Sí. Era reprobar para que Sí, sí. Entonces, pero sí, es que la mujer tiene una fuerza que ni ella sabe. Mire, estos son experiencias que hemos vivido como siervos, hermano. Cuando muchas veces el hombre de Dios muchas veces tiene un ataque, hermano, porque el hombre que busca a Dios, el enemigo muchas veces lo ataca en los sueños. Sí, pero si ese hombre está abrazadito con su esposa, hermano, hay algo ahí que no muy fácil te ataca el enemigo, ¿sí? No muy fácil, porque el amor de una mujer, hermano, está ahí, Dios lo respalda. ¿Sí? Entonces, yo aconsejo a los matrimonios que se enseñen a caminar juntos. Si tienen ministerio, apóyense y caminen juntos. Juntos van a llegar muy lejos. Así es, pastor. Y justamente yo creo que precisamente en este momento hay muchos matrimonios que están pasando por un momento difícil, por quizás ese momento decisivo donde están a punto de tomar una decisión que a lo mejor por lo difícil de la situación los lleva a sentir que ya no hay solución para sus conflictos, ¿no? Y a lo mejor puedan llegar a ese momento de decir, no hay de otra más que el divorcio. Y hay muchos, tanto en las iglesias como fuera también de las iglesias. Un consejo breve que ustedes le puedan compartir a esas mujeres, a esos hombres que tal vez no quieren perder a su familia, pero que no hayan una solución a ese conflicto y están a punto de desistir de ese pacto que han hecho. Amén. Yo quiero compartir unos 5 puntos, probablemente matrimonio que nos están escuchando. He puesto aquí unos puntos, dice, ejercicio para resolver desacuerdos en un matrimonio. ¿Qué necesita? ¿A quién acudir? Vamos con los pastores, nos dan consejería, pero queda allí. Pero el que ve más o el que va más al profundo del problema es el Espíritu Santo, es Cristo, es Dios. Allá en Salmo 127:1 dice, si Jehová no edifique la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. O sea que aquí, en el matrimonio, tiene que estar Cristo Jesús. Solos no se puede resolver. Se puede tal vez quedar en palabras, pero aquí, y los matrimonios, que no quede solamente en palabras, sino las acciones. Una de ellas dice, sométese tus deseos y opiniones a los de tu cónyuge, porque a veces tengo la razón y la otra dice, no, aquí yo mando. Entonces ahí vienen los problemas. Aquí tiene que ser un mutuo acuerdo. Esta es una. 2, se obtiene solo a través de Cristo Jesús. Así que mi amigo, matrimonio, invita a Cristo, porque en Cristo trae la paz, la armonía, la reconciliación. ¿Cuántos matrimonios hoy en día, así como menciona Esther, ¿verdad?, están a punto de firmar el divorcio? Porque para los matrimonios dice, pues aquí terminó todo, ya no hay más solución. Sí hay solución en Cristo Jesús, pero tiene que ser los dos, que caminen
en busca de Jesús. Y eso es precisamente lo que en esta hora nosotros te traemos y te invitemos. Te estamos invitando para que usted se acerque a Cristo aquí en las instalaciones de la iglesia Betel, o puede marcar algún número. Estamos para apoyar, estamos para ayudar, pero el que aún más está interesado en ese matrimonio que está por destruir es Cristo Jesús. Otro de los puntos dice: reconoce tu orgullo. El matrimonio, dice aquí, en los conflictos hoy, es el orgullo. ¿Cómo gana terreno? El orgullo. El orgulloso no quiere someterse, no quiere sujetarse. O el orgulloso dice: no, aquí yo mando. Hoy hasta las mujeres, porque hay hombres también maltratados, no solamente las mujeres, pero qué difícil es doblegarse. 4, aceptar un punto de vista que no es el único válido. Hay orgullo, no acepta la opinión de los demás. Proverbios 12:15. Último, estudia el tema de tu cónyuge. ¿Qué quiere decir eso? Para resolver los desacuerdos hace falta mucha comunicación. Nos vuelve a traer en esta palabra: siéntense, hable, dile qué es lo que ocasionó el problema, qué es lo que trajo ese problema, y vamos a sentarnos así, invítala, un lugarcito, un cafecito, ¿no? Y platicar. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que pasó? Vamos a aprender a resolver esto, que no vuelva a pasar. ¿Por qué? Porque mira, yo te amo, yo te quiero, y que lo trasladen en el primer día cuando llegaron a los pies de Cristo. Allí juraron amarse, en la buena y en la mala, en la enfermedad, en todo, ¿no? Entonces, esa es la invitación que hacemos para que usted en Cristo Jesús sí hay solución. Amén. Pues yo quiero añadir ya para ir culminando, ¿verdad? Hermano, amigo, que estás pensando en divorciarte, no lo hagas. Yo te aconsejo como pastor, como hombre de Dios, no lo hagas. En este caminar yo he tenido muchas experiencias de otras personas que se han divorciado y han venido a mí arrepentidos, llorando, porque tomaron una decisión a la ligera y se divorciaron. Yo quiero decirte esto, amigo, hermano, que nos estás mirando. Cuando papá o mamá se divorcian, cuando los esposos se divorcian, los que más sufren son los hijos. La felicidad más grande de un hijo es ver a papá y a mamá juntos. Esa es la felicidad más grande. Y cuando papá y mamá se divorcian, también es una de las tristezas más grandes que llega al corazón del hijo. Como decía el pastor, y estos puntos: tómate tu tiempo, dialoga, haz a un lado el orgullo. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que aprender a perdonar, aprende a perdonar. Pero si estás pensando divorciarte, no lo hagas. No lo hagas. Una, porque la esposa que tienes es tu esposa, Dios te la dio y un día te va a pedir cuenta. Consérvala y platiquen y busquen a Dios, porque Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Esas son las palabras, hermana Esther. Gracias, pastores. Muchas gracias por todo lo que hemos compartido, de lo que dice la Biblia, de sus experiencias. Gracias por aceptar la invitación, por compartir con nosotros este conocimiento. Estoy segura que va a ser de mucha bendición para muchas vidas. Y bueno, esperamos que pronto puedan estar con nosotros para hablar de otros temas. Y para ustedes, amigos, que nos han visto hasta el final, muchas gracias. Si requieren oración, un consejo, escríbanos ahí en la página, en privado, si lo gustan, manden un mensajito y con gusto vamos a estar orando por ti, por tu familia, por tu matrimonio. Y si requieres un consejo, también con mucho gusto. La finalidad de todo esto es porque queremos ayudarte y queremos ofrecerte de lo que Dios nos ha dado, también ofrecerlo para ti. Hay una esperanza. Gracias. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga.